Cálculo de extintores portátiles clase K. Tema 4, normas IRAM. La norma IRAM que vamos a usar para aproximarnos al cálculo y a la determinación de la necesidad de extintores portátiles clase K es la norma IRAM 3517 versión del año 2020. Esta norma IRAM tiene dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 no trata el tema dotación, y esto vamos a hacer una pequeña presentación como para dejarlo claro, mientras que la parte 2 lo trata y lo trata por el método de tablas. Y cuando veamos vamos a ver que las tablas no contemplan áreas industriales, construcción, agrominería, pero normalmente para suerte, podemos decirlo de alguna manera, para extintores clase K, en la industria, en la construcción, en el agro y la minería no suele haber este tipo de extintores, ¿no? Así que vamos a analizar la norma IRAM 3517, parte 1. La norma IRAM 3517 es la parte 1, trata sobre generalidades y utilización de extintores portátiles. ¿Cuál es el objeto y el campo de aplicación? Dice, criterios generales relacionados con las condiciones operativas de los extintores en cuanto a su utilización y las características de los distintos fuegos. En conclusión, esta parte de la norma IRAM 3517 no nos sirve para poder establecer o determinar la cantidad o necesidad de extintores clase K. La norma IRAM 3517, parte 2, es la que trata el servicio, control, mantenimiento y recarga de extintores portátiles en general, y es la que establece la cantidad de extintores portátiles que debemos colocar en un determinado lugar. La introducción, para dejar más claro este tema y para demostrar que estamos en la norma correcta, dice, esta parte de la norma está referida a la prestación del servicio para la elección, el cálculo de la dotación mínima, la instalación, la señalización, la utilización, el control y el mantenimiento de los extintores. Es decir, estamos en la norma correcta, 3517, parte 2, es la que vamos a seguir analizando. El primer punto de la norma, que trata el objeto y campo de aplicación, como podrán leer, dice, esta norma establece los requisitos y condiciones que deben cumplir los prestadores responsables del servicio del control, recarga y mantenimiento de extintores para la determinación de la dotación mínima. Seguimos apoyando esta idea de que estamos en la norma correcta, demostrando que estamos aplicando la norma que es correcta para la determinación y selección de extintores portátiles. Ya en dos partes vimos la palabra dotación. ¿Qué es la dotación? De acuerdo a la norma IRAM 3517. El punto 330 de la norma IRAM define la dotación y dice cantidad, tipo, capacidad, ubicación y señalización de extintores de una propiedad. Entonces, la dotación refiere a no solamente a la cantidad de extintores, sino al tipo, a la capacidad, a la ubicación y a la señalización. Nosotros nos vamos a quedar en este curso con determinar la cantidad. El tipo ya lo sabemos porque estamos en la clase de extintores K. El 331 habla de la dotación mínima, de la dotación necesaria para cubrir mínimamente los riesgos de incendio previstos para una propiedad. Entonces vamos a pasar ahora a ver qué dice la norma IRAM respecto de la determinación de la dotación mínima que debería tener una propiedad cuando tiene riesgo de fuegos clase K. Dice el punto 5.2, especialmente el 5.2.1 de la norma, el capítulo 5. En las tablas del anexo A se indican las dotaciones mínimas requeridas para algunos usos de acuerdo a las consideraciones de esta norma. Es decir, como expliqué en la introducción de la norma IRAM 3517, el cálculo se hace por tabla y las tablas están en el anexo A de la norma IRAM 3517, parte 2. El anexo A está compuesto de varias tablas. La primera tabla es la que define los usos
y por lo tanto divide los usos en 10: vivienda individual, vivienda colectiva, residencial público, administración y oficina, atención de la salud, espectáculo y lugares de reunión, bares, cafetería y restaurante, educativo, comercial, countries o barrios cerrados. Estos son los usos. Y como vemos, los usos no son de tipo industrial, de tipo de obra, de tipo de minería y otras actividades laborales. Está muy centrado en lo comercial y por lo tanto, situación que nos sirve para extintor clase K, porque es donde normalmente vamos a encontrar el fuego clase K. No quiere decir que en una empresa, una industria que tiene comedor no va a necesitar extintor clase K, pero lo podemos sacar y utilizar una referencia del anexo A de la norma 3517 parte 2. Por lo tanto, entramos a la tabla del anexo A y nos fijamos cuál es el uso particular que queremos referirnos y vamos al anexo A que refiere la primera tabla. Para resumir, siendo fácil, vamos a mostrar algunos usos. La mayoría de estos usos van a referir, cuando encontremos el uso cocina dentro de la actividad principal, va a referir a un extintor que va a ser casi siempre el mismo. Pero vamos a la explicación. Dotación mínima de uso para vivienda individual. Eh, Normalmente las tablas son todas iguales, tienen los sectores dentro de cada uso, y acá estamos viendo el sector cocina para el uso de vivienda individual y nos dice qué tipo de extintor portátil tiene que instalarse y en qué lugar. Uno, en un lugar de fácil acceso. Las viviendas individuales pueden no disponer de esta dotación, si bien la misma es altamente recomendable. Y el extintor que se debe colocar es un extintor de sales de potasio de capacidad de 6 litros mínimo. Vivienda colectiva va a decir exactamente lo mismo. Uno por cada unidad y va a pedir un extintor de 6 litros de sales de potasio. El que se usa normalmente es acetato de potasio. Para bares, cafetería y restaurante, va a pedir 2 extintores por cada 200 metros cuadrados de superficie de piso o fracción, y por lo tanto va a pedir para la cocina el 50% de polvo ABC de 5 kilogramos, el 50% de dióxido de carbono de 5 kilogramos, y va a pedir en referencia al extintor clase K, uno de 6 litros, uno por parrilla o plancha o por cada recipiente que contenga aceite o grasa de cocción con una superficie expuesta de 0,25 metros cuadrados. Entonces nos está refiriendo a la cantidad de extintores que tenemos que instalar según los artefactos de cocina que tenemos en la misma, y en esta parte no coincido con Iram que dentro de la cocina tengamos que tener extintores de polvo químico seco y dióxido de carbono. No coincido con esta apreciación, con esta recomendación o esta obligación de normas IRAM. El punto 6.2, especialmente el 6.2.5 de la norma IRAM 3517, parte 2, habla de la obligatoriedad de instalar extintores manuales para fuegos clase K donde exista un fuego clase K. No dice nada del otro mundo. Sigue diciendo el punto 625 que todos los aparatos de cocina que tengan combustibles sólidos, como puede ser una parrilla o un horno que funcione con leña, por ejemplo, o que estén o no bajo una campana de extracción de gases, deben tener un extintor de incendio clase K. No solo una plancha de cocción, no solo la zona de freidora, sino también la zona de parrilla, la zona de asadores y la zona de hornos que funcionen a leña o a combustible sólido. ¿Qué pasa con los extintores y las instalaciones fijas, para fuegos clase K? Dice el punto 625, seguimos con el mismo punto de la norma IRAM, los extintores manuales para fuegos clase K se deben considerar como un complemento de un sistema fijo. Es decir, que un sistema fijo no reemplaza a los extintores portátiles y los extintores portátiles no evitan la colocación de los sistemas fijos cuando estos son necesarios en función del tamaño y del riesgo que se corre en el lugar.
Son sistemas complementarios y esto es válido para cualquier tipo de sistema que requiera protección especial en cuanto a incendios. Muy bien. ¿Qué dice la norma IRAN en cuanto a la distribución, a la colocación de los extintores? La norma IRAN ya nos dijo la cantidad de extintores portátiles cuando encontramos el sector o el uso cocina. Ahora, ¿dónde ubicamos el extintor? Eso también lo va a decir el punto 625 de la norma IRAN 3517, parte 2, y habla que la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser como máximo 3 metros. Recordando que cuando hablamos de distancia de recorrido al riesgo, estamos hablando de la distancia, por ejemplo, desde la freidora hasta el extintor. No estamos hablando de la distancia para alcanzar el extintor, que es lo que normalmente establece el decreto 351 del año 79, que habla de 20 metros para alcanzar un extintor clase A y de 15 metros para alcanzar un extintor clase B. Acá está hablando de la distancia entre la parrilla y el extintor, la distancia entre el horno y el extintor, la distancia entre la freidora y el extintor. Y está hablando de 3 metros, según lo indicado en la norma IRAN 3694. Vamos a ver qué dice esta norma IRAN. Norma IRAN 3694 habla de extintores manuales, habla de cómo tiene que ser un extintor manual para fuegos clase K. Año 2014. Es una norma de una edición anterior a la norma 3517, parte 2, que es del año 2020. El punto 413 de esta norma IRAN 3694 del año 2014 habla que la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser como máximo 9 metros. Chan, una norma más nueva habla de 3 metros, refiriendo una norma más vieja que habla de 9 metros. Se les ha escapado este error. En un lado me dice 3 metros, en el otro lado me dice 9 metros. ¿Qué aplico? Bueno, podemos aplicar un criterio técnico de decir 3 metros es como muy cerca, son 3 pasos, el matafuego va a estar demasiado cerca de la zona de riesgo, pero en definitiva, si estamos aplicando la norma IRAN 3517, deberíamos hacerle caso. Pero también esta norma IRAN refiere a otra norma IRAN donde habla y discrepa con esta distancia y habla de 9 metros. ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? Acá tenemos los dos textos. El de la norma IRAN 3517 con 3 metros y la referida, la 3694, de 9 metros. Entonces podemos acudir a un árbitro, a otra norma que nos saque de este embrollo en que nos metió la propia norma IRAN. ¿Qué dice en FPA? Usa una norma reconocida internacionalmente, que ya después en el próximo tema la vamos a analizar, pero ¿qué nos está diciendo? La distancia de recorrido no debe exceder de los 30 pies, 9,1 metros, desde el riesgo hasta los extintores. Por lo tanto, apoyándonos en la norma NFPA 10, podemos decir que la distancia de recorrido que debemos aplicar para IRAN es de 9 metros. Como máximo, si lo queremos poner a 3 metros, para mi criterio es demasiado cerca, son 3 pasos y puede entorpecer la zona de trabajo de una cocina. Sistemas fijos versus los extintores portátiles. Esto ya lo vimos, pero vamos a repasar. Los extintores manuales para fuego clase K deben considerarse como un complemento de un sistema fijo de extinción. No son excluyentes uno del otro. Un extintor portátil clase K no reemplaza un sistema fijo de extinción clase K y un sistema fijo clase K para cocina no reemplaza el extintor portátil. No son reemplazos uno de los otros. Son sistemas complementarios y esto, como dije hace un ratito, es válido para cualquier sistema especial o un riesgo mayor que necesite un sistema fijo de extinción. El sistema de extinción fijo no reemplaza los extintores portátiles y en general los extintores portátiles no son reemplazo de los sistemas fijos. Distancia de recorrido. Vamos a terminar de ver este tema que expliqué hace un ratito.
Dice la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser como máximo. ¿Eh? Estamos hablando de distancia de recorrido. La distancia de recorrido versus, a ver, la distancia para alcanzar el extintor versus la distancia de recorrido. Concepto de NFPA 10, y esto siempre, al menos yo la tengo como referencia, esta norma NFPA 10. NFPA parte de la base que los combustibles A están distribuidos en forma homogénea por todo el sector. Es la base que tiene la norma, el decreto 351 del año 79. Por lo tanto, habla de la distancia para alcanzar el extintor desde cualquier punto. Ese es el concepto del decreto 351 del 79. Habla de 20 metros para alcanzar un extintor A y de 15 metros para alcanzar un extintor B. Es el mismo concepto de NFPA. Lo que pasa en FPA solamente lo deja reducido este criterio para los combustibles clase A. NFPA para los combustibles B, D y K los considera que están concentrados, ubicados en un lugar específico, no que están distribuidos por todo el sector de trabajo, salvo casos excepcionales como puede ser un taller mecánico, por ejemplo, o un área de pintura. Por lo tanto, NFPA, como lo habla IRAM, habla de la distancia de recorrido al riesgo, es decir, la máxima distancia que se debe colocar el extintor de, por ejemplo, la freidora. Así que recordar que las distancias de recorrido al riesgo está hablando de la distancia que máxima que debe estar el extintor de la parrilla, del asador, del horno o de la freidora. Y en este caso son 9 metros.